Gloria al Señor. Eh, Le doy gracias al Señor por permitirme estar aquí en este nuevo programa. Cuéntanos tu testimonio. Amén. En la tarde de hoy tenemos a nuestra hermana Leslie Vallecillo, que nos va a contar un extracto pequeño de su vida, de algo que Dios marcó en su vida, de que ella puede reconocer que si Dios no hubiese estado en esa ocasión, sería otro panorama. Amén. Y quiero dejar con unas palabras de saludo a nuestra hermana. Amén. Dios les bendiga. Mi nombre es Leslie Vallecillo y me congrego en la iglesia del Movimiento de la Nueva Esperanza del Bajo. Quiero darles mi testimonio, o sea, el milagro que Dios hizo en mi vida. Amén. Sabemos que Dios es perfecto y Él trata con cada uno de nosotros de manera muy distintas. Amén. Y ese pequeño testimonio o ese gran testimonio que el Señor hizo en su vida, esperemos que sea edificación y que impacte a otras vidas, de que Dios en estos tiempos continúa haciendo muchos milagros y Él trabaja de muchas maneras. Amén. Y gracias a Él estamos hoy aquí. Dios ha tratado de una manera distinta conmigo y por eso le adoramos y le bendecimos cada día. Amén. Así voy a brindarles un pequeño texto bíblico. Amén. Ya lo tengo. Maravilloso es el Señor. Gloria al Señor. Este texto se encuentra en el Salmo 119, en el versículo 145. Amén. Y dice así: clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Gloria al Señor. Amén. Así quiero pasar a mi hermana Leslie, que nos cuente ese gran testimonio de todo lo que el Señor ha hecho en la vida de nuestra hermana. Amén. Amén. Bueno, cuando yo era mucho más joven, bueno, estoy joven. Amén. Estaba cumpliendo 18 años, un 4 de julio. Yo trabajaba en el día y en la noche estudiaba. Bueno, ese día me alisté, me fui para donde estudiaba, para mi colegio. Después regresé, había muchas discusiones. Saludé a mi mamá, me felicitaron, estuve un rato con ellos. Después me fui para mi cuarto. Ahí cerca de mi cuarto estaba la cama de uno de mis hermanos. Yo nunca dormía con él y ese día, no sé, me sentía como muy nerviosa al escuchar las discusiones. Y miré a mi hermano, dije yo, me voy a acostar con él. Me fui para la cama y me acosté con él, así, él a la orilla y yo así para, ¿cómo digo? Para la pared. Ajá, ahí me acosté. Yo solo me acuerdo que le dije a él, oremos, y empezamos a orar. Después, cuando yo desperté en un hospital. Yo no entendía por qué estaba en ese hospital. Wow. Sí, y bueno, yo no podía hablar. Cuando estaba ahí, me cuenta mi mamá y mi hermana que cuando ellos nos llamaron a mi hermano y a mí, entonces nos dijeron, nos estuvieron hablando, nosotros no contestábamos. Cuando ellas llegaron, se llevaron la sorpresa de que
mi hermano, a él le agarró la bala primero. Wow. Y él murió. Wow. Sí, después pensaron que yo estaba, nerviosa y que estaba en la sangre de mi hermano en mí, pero cuando se fijaron yo estaba muriendo también. Wow. Cuando mi hermana empezó a orar y a entregárselo a Dios, a mi hermano, después empezaron a orar por mí, llamaron un taxi y me llevaron. Cuando iba en el taxi dicen que yo ya estaba muriendo. Y mi hermana y mi mamá empezaron a darme respiración. Cuando llegamos al hospital, estaba, no sé, yo digo que fue Dios. Amén. Porque cuando llegamos, estaba ya como que nos estaban esperando. Estaba la camilla y estaba un doctor. Del doctor nunca me voy a olvidar, era un doctor alto. O sea, él estaba muy elegante. Bueno, cuando desperté, porque ahí todavía... Amén. Bueno, dice mi mamá que ya estaba en la camilla y ya estaban como esperándome y me llevaron para la sala de operación porque la bala me rozó aquí. Ella entró aquí y salió aquí y después pasó aquí. Entonces, este hueso de aquí de la cara me está quebrado. Wow. Entonces tenían que hacer la operación porque para sacar todos los restos de hueso. Bueno, me llevaron para la sala de operación. Ahí el doctor que me operó, bueno, cuando ya desperté, creo que como a los, no sé, como estuve un día o 2 días cuando desperté, yo solo escuchaba una voz lejos, pero eran las enfermeras cuando ellas me estaban así curando mi cabeza, la operación. Después, bueno, estaba vendada mi cabeza cuando porque quedé que no podía caminar, casi no podía hablar, solo hablaba así con señas. Después, cuando yo le dije a mi mamá que quería ir al baño o me llevaba a ella para bañarme, yo me empecé a ver en el espejo y yo, quedé como en shock cuando me vi mi cabeza, que no tenía nada de cabello. Ya después yo ahí no le preguntaba a ella porque casi no podía hablar. Siempre, ya después, en esos días que estuve hospitalizada, llegaba el doctor. O sea, era un doctor alto, elegante, como les había dicho. El apellido de él era Nazar. Tampoco se me olvida el apellido. Sí. Y él siempre llegaba en la mañana y en la tarde. Siempre estaba muy pendiente. Él tenía un trato, él, como les digo, él siempre estaba muy pendiente de mí. Después, cuando ya los días que estuve ahí, ya me tenían que dar el alta. Ya él se fue a despedir. Bueno, ya después de ahí no lo volví a ver. Bueno, salimos, nos fuimos para mi casa. Estando en mi casa, yo siempre soñaba, estuve ahí, yo quería preguntarle a mi mamá por mi hermano. Pero siempre que yo le iba a preguntar, se me olvidaba. Ya después, como al mes, yo siempre veía que llegaba alguien, que llegaban unas personas, pero yo no sabía quién era. Entonces, una de mis hermanas, ella siempre le ha gustado costurar mucho. Entonces, así encima de las máquinas, no sé, yo estaba siempre caminando despacio porque yo no podía caminar mucho. Encontré un papel. Sí, y ahí hablaba de lo que había pasado y ahí le empecé a preguntar a mi mamá qué era lo que me había pasado, porque lo que yo pensaba que era que me había caído de la cama, que por eso estaba en un hospital. Después mi mamá me empezó a decir que me iba a contar toda la verdad, pero que fuera fuerte, y yo sí. Ahí empecé a preguntar por mi hermano. Entonces cuando ella me contó lo que había pasado, que mi hermano ya no estaba. Bueno, eso fue algo muy como digo, eso fue algo como muy fuerte, que me marcó muy fuerte para mí. Y el doctor sí les había dicho que no me dijeran porque podía volver a recaer. Y así fue. Ya tenía un mes, yo me estaba recuperando. Ya después, cuando me enteré toda la verdad, lo que había pasado,
yo volví a recaer, yo no comía, yo lloraba día y noche. Yo soñaba con mi hermano, que lo veía, y si yo lo sentía así en la cama, que él estaba conmigo como queriéndome decir que él estaba bien. Y yo me levantaba y muy alegre me levantaba porque yo decía que estaba mi hermano. Cuando yo... Era otra historia. Sí, yo lloraba y cuando me veía, porque ya después cuando me quitaron todas las vendas de mi cabeza, yo me miraba porque a mí me raparon. Entonces habían amistades de que sabían lo que me había pasado y aún así se burlaban de mí y eso era más doloroso para mí. Cuando después yo entré en un estado de depresión, yo escuchaba voces que me decían, mátate, a ti nadie te quiere. Siempre escuchaba esa voz y todos los días la escuchaba, en la noche más la escuchaba. Una vez mi mamá, todos ellos salieron y quedé yo solita. Cuando llegué a la cocina escuchaba más seguido la voz que me decía que me matara, que nadie me quería. Yo miré un cuchillo así en una mesa y la voz, entonces agarré el cuchillo, o sea, yo me iba a quitar la vida yo misma. Agarré el cuchillo y me iba a cortar la vena. Cuando hice así para cortarme la vena, yo sentí cuando alguien vino y me agarró el cuchillo y lo tiró, pero lo tiró, sí, así bien, ¿cómo les digo? Bien distante. Lejos, no, sí, bien distante, sí. O sea, ahí era la mano de Dios. O sea, todo lo que él había hecho y yo todavía me iba a quitar la vida. Entonces ahí yo empecé a llorar, a pedirle perdón a Dios por lo que yo iba a hacer. Wow. Sí, y después, cuando ya tenía el mes, porque el doctor me mandó a que tenía que a caminar para, o sea, fortalecerme mi hueso. Okay. Yo caminaba, ahí entré en otra, como en una nueva etapa, porque fue algo raro. Cuando yo caminaba, que andaba así por alrededor de mi casa caminando, a mí me agarraba en el cuerpo como una electricidad. Y esa electricidad yo se la pasaba. Cuando yo tocaba así a mi mamá, ella me decía, no me toques, porque ella dice que le agarraba la electricidad. Pero yo no entiendo por qué. Y entonces ya después quedé un tiempo así. Cuando yo me sentaba, yo misma me sentía. No podía caminar mucho porque me agarraba eso. Ya después, bueno, pasó el tiempo, yo empecé con migraña, porque dijeron que eso me iba a dar dolor en mi cabeza. Empecé con una migraña, cuando fui al hospital, empecé a buscar al doctor Nazar, para contarle lo que a mí me había pasado, lo que sentía en mi cuerpo. Ahí cuando yo fui a preguntar por él, me dijeron que ese doctor ya no estaba ahí. Y yo lo busqué, no volví a saber más de ese doctor. Yo a veces pienso, no sé, que fue algún ángel que Dios envió. Que el Señor envió. Así. Amén. No, porque no volví a saber de él. Después nació mi hija. A mi hija tampoco la podía cargar, porque a mi hija le pasaba mi electricidad. Ya habían pasado como más de 5 años, cuando yo todavía estaba con eso. Después al tiempo, sí, yo empecé a buscar de Dios, o sea, porque ahí yo no estaba así como, no estaba bien con Dios cuando me pasó el accidente. Después yo empecé a buscar de Dios. Bueno, y aquí estoy dando mi testimonio, o sea, el milagro que Dios hizo en mi vida. Amén, pero usted podemos saber que Dios utilizó quizás esa parte. Amén. Para fortalecerla a usted y de que usted viera lo poderoso que es Él, que a veces nosotros no mereciendo tanto, Él es, sí. Dios es amor. Así es. Amén. Sí. A veces también pienso que uno tan infiel que es con Dios y aún Él así como tiene misericordia de nosotros. Así es. Que siendo infieles Él está fiel con nosotros. Y ahí nuestra hermana pudo ver la mano del Señor así poderosamente. Sí. Imagínese,
como usted dice, pudo haber sido un ángel que el Señor envió. Sí, así Porque es. como un doctor que la atendió, le dio el cuidado debido, Sí. y después preguntan por él y bueno, no existe, no está, wow. Sí. Cosas que Dios hace y no tenemos palabras como describirlo. Sí. Sí. Sí, cuando a mí me agarraba la electricidad, sí, decía mi mamá, bueno, yo cuando se vaya la luz yo no me preocupo porque ya tengo electricidad en la casa. Y así el Le chiste, hacían así, bullying. sí, porque yo tenía electricidad, decía. Sí. Sí. No, y cuando yo estaba hospitalizada tenía mucha familia que mientras me estaban operando, ellos estaban clamando para que, o sea, saliera bien. Para que todo marchara Sí. bien. Sí, porque si no es Dios, Así es. si en ese momento no era el Señor, Sí. no, o sea, no podía ser nadie más. Ajá. No, y el doctor decía como a mí me operaron del lado derecho, entonces el doctor lo que le daba miedo de que fuera a quedar paralítica del lado izquierdo, porque había una paciente que le pasó lo mismo, pero ella fue del lado izquierdo y quedó paralítica del lado derecho. Pero yo, gracias a Dios, todo salió bien, o sea, estaba Dios ahí conmigo. Amén. Sí. Amén. Así es, cosas impresionantes que solo el Señor las puede hacer y que a veces quedamos sin palabras porque algo que marque nuestra vida de esa manera. Amén. Y algo que me llamó la atención era cuando quizás usted salía y la veían así y se burlaban, Sí. pero después cuando usted decide buscar del Señor y afirmarse, Ujú. todo, ¿cómo fue eso? Porque queremos dar un mensaje aquí también Amén. a toda esa juventud que quizás está en la escuela, quizás en otras áreas, pues y están pasando por una etapa de depresión porque se burlan de mí, porque el bullying, ahora esto se ve mucho. Sí. Y mucha juventud se quita la vida porque tú eres así, porque tú eres asá. Pero ese fue algo difícil para usted Sí. en el inicio y todo lo demás. Pero ¿cómo fue cuando ya usted decide, bueno, me voy a aferrar al Señor, voy a buscar al Señor? ¿Cómo se le hizo ya cuando usted tomó ese paso de que usted vio, bueno, esto fue la mano de Dios y me voy a aferrar a Él? ¿Cómo fue de ahí para adelante? Bueno, ya yo buscaba de Dios. Yo a veces siempre le pedía a Dios en las noches, porque yo siempre me quedé con lo de mi hermano. Y yo lo sentía así, o sea, yo sentía como una paz, porque yo sentía que mi hermano estaba, o sea, en un mejor lugar. Bueno, a mí me dolía, pero, o sea, él estaba bien. Amén. Ajá. Amén. Y bueno, ya sentí paz cuando empecé a buscar de Dios. Todo fue más tranquilidad. Ajá, sí. Amén, porque sabemos que el Señor puede calmar y calmar todas las tempestades. Amén. El Señor es el que calma las tempestades. Amén. Y para usted quizás que está pasando por un momento difícil de su vida, quizás en su escuela, en su trabajo, los tratan de esta modalidad que hay nueva de la juventud, del bullying, y que mucha juventud a nivel mundial es como una epidemia. Mucha juventud se quitan la vida porque no ven salida, porque ay, me siento mal. Busca del Señor. Amén. Tenemos un mensaje para ti. Cristo murió por ti también. Cristo puede transformar tu vida y darle un nuevo caminar a tus pasos y puede dirigir tu vida a muchas cosas grandes. Hoy, en el día de hoy, en esta hermosa tarde, nuestra hermana Leslie Vallecillo nos contó un testimonio. Amén. Quedé hipnotizado por cosas que el Señor hace, que nosotros podemos decir, wow, y Amén. eso solo lo hace el Señor. Amén. Amén. Y así el Señor puede hacer cosas maravillosas con cada uno de ustedes. Amén.
fue una bendición estar en este día con nuestra hermana Leslie. Amén. Hasta aquí ha llegado este nuevo episodio de Cuéntanos tu testimonio. No deje de sintonizar los canales de esta iglesia, del Movimiento Misionero Mundial, de Nueva Esperanza al Bajo. Manténgase sintonizado y esté pendiente de las diferentes plataformas. Comparta el link, compártalo con un amigo, con un vecino, con su hermano, con su tía. Quizás este pequeño testimonio, este gran testimonio puede ser edificación en la vida de ellos también. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga.